Saludos, buenos días. Aquí estamos, señores, el segundo día de esta semana laboral. Aquí estamos para dar seguimiento y, bueno, intentar localizar el punto crítico de las informaciones que cotidianamente manejamos. Hoy todo gira muy en torno a el peaje sombra y algunas interpretaciones de mucha gente y, por supuesto, el informe de la policía que finalmente fue entregado en el día de ayer al presidente Luis Abinader, el informe de refundación. Así decían algunos de los miembros que participaron incluso de las Naciones Unidas. El presidente insiste en hablar de reforma y muchos incluso de los que estaban en la comisión hablan de reforma cuando están muy conscientes que el caso de la policía ya no es un asunto de simple reforma, sino, bueno, pues debe ser una propuesta más estructural. Así también en esa misma dirección se refería el presidente Luis Abinader. Pero bueno, ahí está, es el tema, parte de los temas que tenemos en el día de hoy y, por supuesto, en el día de hoy por fin se reintegra el señor Fernando Peña. Fernando, ¿cómo estás? Yo qué bueno feliz, recibirte hoy por fin, querido. Así es, yo feliz de estar aquí de nuevo, intentando no solo localizar el punto crítico, yo diría que también al revés, como la crítica del punto clave, ¿no? La crítica del punto clave. Sí. Primero entonces vamos al punto clave, que es la información del día, sí, pudiera ser. Naturalmente yo no quisiera adelantar esto, siento mucha felicidad de estar acá, pero no puedo esconder que vengo con una tristeza muy grande. Y vengo con la tristeza que implica estar hablando en televisión en el momento en que se comienza justamente el velatorio de uno de mis mejores amigos, de un gran hermano, de ese solo faltó que Camelia lo pariera. Para mí, un militante de toda la vida, un luchador revolucionario incansable, un internacionalista, una gente dedicada desde el silencio, ¿no?, a aportar a la construcción de una sociedad diferente, un militante de las causas duras y además en los momentos difíciles. Leonel Sánchez, el ingeniero Leonel Sánchez, que murió en la madrugada de ayer de un infarto muy fulminante y que nos sorprendió a todos, porque Leonel estaba lleno de voluntad de vivir y de disposición de lucha y de trabajo y de continuar en el silencio así. Fue dirigente estudiantil del FEFLAS, sanjuanero, Frente Estudiantil, del Frente Estudiantil Flavio Suero. Fue militante del Movimiento Popular Dominicano en la época dura, estoy hablando no solo de los 12 años, sino en los periodos posteriores. Acompañó la construcción de una organización de la que se hablará probablemente cuando se recoja bien la historia, ¿no? La Organización Revolucionaria del Pueblo Oprimido, una organización clandestina de este país, de la que él fue del núcleo fundador. Fue un militante en todos los terrenos y en todos los planos, ¿no? Un hombre que pensaba, que tenía capacidad para analizar, un ingeniero y un intelectual. Era una gente con muchas capacidades. Y era, como se dice en la militancia, un hombre guapo, no tenía miedo. Era un hombre capaz de intervenir en todas las tareas difíciles y además un silencioso organizador. Lamentamos muchísimo la muerte del ingeniero Leonel Sánchez. Él fue también dirigente medio del CODIA, fue un experto en presas, fue del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, fue consultor, fue un trabajador, tanto profesionalmente como socialmente, y acaba de morir sanjuanero de origen.
Así es, y todo eso, bueno, pues tiene mucho sentido en la vida de Leonel, que también era mi amigo por más de 30 años que lo conocí, que estuve siempre muy de cerca. En los últimos tiempos muy cerquita de Leonel, por supuesto, todo eso. Un solidario con Haití permanente. Permanentemente. Parte justamente de esa sensibilidad humana, ¿no?, que también tenía nuestro querido amigo Leonel Sánchez, muy cercano a la situación haitiana. También nos colaboraba aquí en el programa cuando necesitábamos algunas entrevistas con personas que bueno, pudieran salirse, ¿no?, de lo común, de lo que normalmente era la visión de muchos respecto a la situación haitiana, y por eso en más de una ocasión nosotros hemos tenido aquí, por ejemplo, al ex embajador Paul Arcelin, o tuvimos recientemente un experto en ciberseguridad que nos hablaba sobre el tema minero. ¿Okay? Entonces, esos contactos por el seguimiento y la relación cercana de nuestro querido Leonel Sánchez. Y con figuras políticas como Moïse Janchal, de Petit de Salín y otros de Haití. Así es. O sea que estamos de verdad, yo no estoy menos que tú por la partida de nuestro querido Leonel Sánchez. Isaías, como le decían en la militancia. Pero bueno, aquí estamos y yo de vuelta. Con la voluntad de contribuir al análisis de una situación en progreso difícil del país, por encima de brisas de Navidad que se quieran vender y por encima de toda la parafernalia propagandística de la que volvemos a ser víctimas para tratar de no de desencubrir y poner en claro lo que ocurre en los acontecimientos reales, sino de encubrir la realidad. A mí me cuesta ver un poco los manejos que se hacen para hablar de la bonanza de un país que en boca hasta de ministros se quiere comparar en su crecimiento, desarrollo y bonanza con países como Alemania. Así mismo, a partir con de países cifras, como Alemania, a partir de informaciones que, como por ejemplo, hoy nosotros, y qué bueno que tú dices esto, porque eso nos puede llevar a una reflexión respecto al tema. Mira, ayer veíamos, hoy en Baní hay luto, y en Baní hay luto porque 3 dominicanos de ahí, de esa zona del país, murieron por un accidente terrible cuando venían desde Centroamérica para atravesar todo el desierto que lleva hasta la parte norte de México, como fin cruzar. Pero yo vi un video anoche en el que está hablando de 17 personas de Baní en ese grupo. 3 personas hasta ahora, por lo menos. Me refiero a un paquete, que no se trata de 3 banilejos que pagaron $22,000. Claro. Para poder irse en un viaje hacia la muerte como ese. Pero, 3 personas es lo que se ha dicho oficialmente. Yo no sé todavía si hay más, probablemente hay más personas, pero recientemente nosotros vimos un grupo de dominicanos también que de nuevo retomando, nunca ha cesado los cruces del canal de la Mona hacia Puerto Rico para salir del país, y ahora que hubo un accidente, que hubo una situación trágica, entonces la gente se dio cuenta que los dominicanos, en medio de esa bonanza a la que tú haces referencia, que son las autoridades que reivindican, parece que la gente no se está dando cuenta de lo bueno, ¿no?, que está este país. Pero no solo eso, sino que encima de todo también hacen referencia a esa diáspora y los aportes que han hecho en términos económicos por las solidaridades de esos dominicanos que salen, no importa cómo, no importa lo que les cuesten, todo lo que tienen, señores, lo venden, porque se les hace invivible, ¿no? Aquí en República Dominicana el futuro es muy incierto en medio de esa bonanza, y te manejan cifras, que si 10,000 millones, que si 8,000, sobre todo ahora en tiempos en los que nosotros como todo el mundo, pues hemos tenido una economía en situaciones bastante complicadas, ¿no? No a partir de la pandemia, sino mucho antes de la pandemia, y con todo y cifras económicas. Y la verdad es que la reflexión va en esta dirección. En esas pericias, en esas peripecias, en esos riesgos que corren esos dominicanos, que después por esa solidaridad de acompañar a sus familiares que dejan aquí en el país, los riesgos, yo no sé si tenemos una idea de los riesgos que muchos de esos dominicanos corren permanentemente, ¿no? Cuando ocurren tragedias como esta, bueno, pues la realidad nos da en la cara. ¿A qué le huyen?
¿De qué corren? Entonces, yo no sé de qué presumimos nosotros. Van a ese camino de muerte. Claro, claro. La mayoría son inmigrantes económicos, vamos a estar claros, ¿no? La mayoría son inmigrantes. Ahora no podemos contar inmigrantes políticos, todos son inmigrantes económicos. En una dirección o en otra, en un nivel económico o en otro, porque ahora con motivos más o motivos menos, pero por lo mismo. Hay muchos dominicanos que escogen y te atraviesan, pero no solamente a Estados Unidos, se te están dispersando por toda América del Sur. O si no, pregunta el riesgo que corren un grupo de dominicanos y dominicanas que te atraviesan el desierto de Atacama para llegar a Chile, por ejemplo. Así es. ¿No? Y esos riesgos, cuando muchos desde el relumbrón aquí hablan de esos aportes, de las remesas para la economía, tienen una idea, y nosotros tenemos una idea de las implicaciones del sabor a muerte, de desgracia, ¿no? Que arropa a todos esos dominicanos que en medio de esas economías que ellos dicen que son, bueno, grandiosas, que estamos por encima de la mayoría de los países de América Latina, ¿cómo me explican entonces esa fuga? Y vuelvo y te digo, Fernando, en distintos niveles, porque ahora esos grupos que te atraviesa el Canal de la Mona, que se te va a Chile, ahí te atraviesa Atacama y muchos mueren. La propaganda. Eso por un lado, pero ¿y los que se van? Fugas de cerebro que se están yendo, por ejemplo, a Canadá. ¿Por qué se están yendo? ¿Qué está ocurriendo? Que son muchachos en muchos casos que tienen nivel universitario, que tienen nivel de maestría, que salen del país, que se preparan, que se forman y que después aquí el mercado no te los inserta, igual son emigrantes. Es una combinación fatal. A propósito de la forma en que la reestructuración capitalista ha permitido que en estos países se conviertan, los nuestros, en especies incluso de laboratorios para formar profesionales técnicos en los últimos adelantos científicos y tecnológicos, los que produce Astelitra, por ejemplo, los expertos en mecatrónica, los expertos en todas estas cosas nuevas, ¿no? Claro. Como el mecanismo en el norte de acumulación capitalista, los dueños del poder en esos países, ejemplo Canadá, desarrollan programas especiales para captarlo. Y entonces se reproduce, se vuelve a manifestar ese fenómeno que tú hablas de la fuga de cerebro, y se trata de la captación de manos de obra de alta calificación formada acá a bajo costo, incluso por ellos mismos, que se los llevan a esos países donde la situación de crisis también plantea restricciones en términos educativos y en términos de oferta a sus propias poblaciones. Pero en conclusión son dominicanos y dominicanas en otro nivel que emigran. Sí. Pero mientras forzado precisamente pero continúa el flujo que tú decías de masas trabajadoras y de clases trabajadoras que son estas que se van a morir de nuevo en Atacama o que se mueren ahora en México en un accidente o en un tránsito Canal de la Mona, o que se ahogan y se quedan en la fauce de los tiburones, claro, en el Canal de la Mona. Exacto. Ese fenómeno que se está dando contrasta con todas las informaciones que nos ofrecen de estas bonanzas, que es lo que hay que destacar además, para que la gente entienda la mentira que entraña la propaganda y la publicidad, Fernando, que se hace desde gobierno. Fernando, y otro elemento que te pongo ahí también para el análisis, no solamente eso, la mentira que implica todo eso, pero también esas remesas, ¿no?, de esos dominicanos que son un punto importante de la economía. Oye, ¿qué cuesta? ¿A qué precio? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Y salvo la que lleva... Oye, es el riesgo que corren esos dominicanos y que después en solidaridad con su familia que dejan aquí envían y por supuesto... Pero ahí viene el otro problema, que es como la captación de nuestras divisas vía remesa, que son efectivamente muchísimo más ya de $1.000 millones al año, exacto, lo que se calcula en relación a esto, llega y se maneja en términos internos de la economía, salvo la que de manera directa manejan los núcleos familiares, incluso parcialmente se maneja en la lógica nada más de servir a una manipulación de deuda y a un manejo de políticas financieras y de políticas estatales, que lo único que sirve es a los grupos grandes que manipulan la economía nacional o a quienes manejan el tema de las divisas.
porque ese es el problema. En quién se queda, quién recupera y en qué se usa justamente el sacrificio de la gente que logra saltar el Canal de la Mona o cualquier tramo fatal como el de México para mandar una remesa a su familia y tratar de que el país viva diferente. Totalmente. Es una desgracia lo que se nos ha impuesto. Entonces yo creo que normalmente nos quedamos nada más en eso. ¡Ay, bravo! Nuestros dominicanos que por fin ya le quitaron el estigma, gente buena, trabajadora, definitivamente, gente que tú los ves trabajando de sol a sol. ¿Cuántos dominicanos que se te desplazan por la peligrosidad de esas autopistas trabajando como camioneros? Esos dominicanos, señores. Esos dominicanos que se van, vienen o quedan acá, reciben algo. Que ya no tienen el estigma y tienen que pagar peaje sombra del tamaño de ese que está Claro, que ya no son ahora. los dominicanos que ya lograron zafar el estigma de los Dominican York, ¿no? Sino son gente muy honesta, gente que nos hacen sentir muy orgullosos, pero que también nos hace reflexionar desde la preocupación que va mucho más allá de esas remesas con las que muchos de esos desgraciados que les roban las posibilidades incluso para sobrevivir de manera decente y digna en su país, no tienen que exponerse. Entonces eso yo creo que es una parte. Entonces no, señores disfrutantes de los beneficios que deja la desgracia del pueblo trabajador y del pueblo dominicano. No se puede seguir manejando la situación y las informaciones para entretener o distraer la atención pública y la conciencia colectiva de una situación que evidentemente no es de la bonanza que se vende. No quiere decir esto que aquí hayan cosas que no signifiquen modificaciones y cambios en la vida dominicana que tengamos que reconocer. No se trata de eso. Se trata de ver si estamos apuntando a superar los problemas fundamentales que generaron la desgracia que se ha impuesto al pueblo dominicano y que se quiere seguir encubriendo a fuerza de manejo publicitario. O si es lo mismo que estamos reivindicando, pero ahora revestido de conceptos, ¿no? Que suenan bonitos, pero que en esa misma magnitud son bastante peligrosos. Y, por supuesto... O que significan más de lo mismo. O más de lo mismo, o peor de lo mismo. O peor que lo anterior. Peor que lo anterior. Y cuando hablamos de eso, porque lo hemos repetido mucho y siempre terminamos ahí con ese punto crítico, cuando hablamos de, por ejemplo, vinculación del sector privado para hacer negocios, ¿no? Con el aval, ¿sí? Del Estado Dominicano, que es el de nosotros todos. Con el aval aquí. Aquí no hay aval para eso. Hablamos entonces... Aquí hay protagonismo del sector privado en eso. Entonces hablamos de las alianzas público-privado que ahora nos está dejando un sabor muy amargo y que yo creo que es una experiencia que nosotros debemos asimilar con el tema de moda, que es el peaje sombra, que por cierto necesita más destellos de luz para que... Tú tuviste un programa de lujo ayer sobre ese tema. Sí. Porque la intervención técnica y la intervención de manejo de políticas esa parte no oficiales desarrollado en el día de ayer por Luis Guzmán y Boaventura García, arquitecto e ingeniero respectivamente, yo me lo disfruté. No podía estar aquí porque me estoy reintegrando, pero sin embargo, este país necesita hablar con gente, incluso, yo lo digo muy directamente, libre de sospecha, de tener posiciones antigubernamentales, anticapitalistas, de izquierdas, etc. Porque la gente de una vez dice, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es su litoral político? Como nos han mal acostumbrado a oír, ¿de qué partido tú eres? Por favor. Sí, y entonces ahí te empieza en la pretensión de descalificar. Claro, ahí, aunque te hablen desde posiciones o desde servicios prestados a esos mismos grupos que ellos supuestamente critican y condenan, pero cuando uno ve las intervenciones de Boaventura, García y de Luis Guzmán en el tratamiento de este tema, entonces uno se da cuenta no solo que es un problema actual, sino que clave es escudriñar, conocer la historia que ha tenido eso. Fíjate cómo te salió ahí Boaventura diciendo, no, pero yo estuve personalmente vinculado al proceso cuando se inició la supuesta licitación o concurso, para ser directo, para entregar esa obra de la autovía. Y lo documentó. Y fue simplemente echado, tú sabes, sin explicaciones. Y hablaba de un tramo que no estamos deteniendo ahí, que es la carretera, que es el tramo de Molinillo. Yo sé mucho porque en otro espacio en el que intervengo, en la radio. Molinillo, sí, el Rincón de Molinillo, en la radio en donde intervengo, hay personas que nos llaman permanentemente de esa zona.
personas quejándose de eso, que el ingeniero Buenaventura decía que no era más que un camino vecinal con un... asfaltado. Asfaltado. Sí, sí, yo lo Así escuché. es. O sea, fue gráfico. Yo, pero... Y gente que tuvo experiencia porque estuvo en la dirección, en el seguimiento, desde los tiempos de Balaguer, porque no estamos hablando de un funcionario de última hora o de un ingeniero nuevo, No, por para mejor nada. que sea. Estamos hablando de gente que tiene expertise en el asunto. Y además tienen una visión crítica. Y yo- Desde lo técnico, que es lo que son, ¿no? Y entonces eso es importante, porque aquí estamos hablando de el tema, si no puramente administrativo, sino de manejos, como decimos, opacos, ¿no? Entonces- Indelicados. Pero si vamos a la parte técnica, que fue el tema que ayer tratábamos con el arquitecto y el ingeniero, señores, es una cosa terrible. Ayer en paralelo me decía un ingeniero de mucha experiencia, funcionario de gobierno, que somos amigos, nos encontramos por accidente y comentamos lo que hay que comentar, como estamos tú y yo y el pueblo dominicano atendiendo ahora el tema de del bendito peaje sombra, ¿no? Y me decía que la decisión del presidente teníamos que reconocer que era buena. Y yo le dije, bueno, ¿buena en qué sentido? Buena en el sentido que no vamos a seguir pagando lo que le pagamos a esa empresa, que ahora el Estado se va a ahorrar lo que le pagaba a ellos. Y yo le pregunté, ¿tú has calculado en cuántos años lo que tendrían que pasar, O sea, nos para que el ahorramos gobierno le pagara lo que le pagó ahora a 17. estos ladrones de esta 17 años. ¿Eh? Hicieron... Le el adelantó. negocio fue redondo. Sí, pero Fue claro. mejor. Entonces, O sea, a mí- lo que había que esperar 17 años para que le paguen, se lo pagaron ahora, óyeme. Tú quieres que te diga una cosa. ¿Entiendes? Mira, yo me puse a revisar. Entonces, después de haber pagado 26.000 millones después de un de- tirón, después de lo de Buenaventura y de Luis Guzmán aquí ayer, Sí. que yo invito a que vean ese programa, a que lo busquen en YouTube. Claro. ¿Por qué? Después que lo vi, me puse yo a averiguar cosas ayer. Saqué un rato de mi dolor por lo de Leonel, a averiguar. Y entonces me di cuenta de algo. Si tú buscas nada más en la entrevista de Buenaventura y de Luis ayer, nombres que ellos manejaron, tú te das cuenta que cerrar el capítulo, oigan bien lo que estoy diciendo ahora, que cerrar el capítulo del peaje sombra a ese precio, con la empresa ladrona contenta, en fiesta, porque eso fue Así peor es. que el cierre de cuando... ¿De Collentry? No, de los españoles, cuando la EDE, cuando Ajá. Edesur y esas claro, cosas, ¿de claro. acuerdo? No, incluido todos Sí, todo esos eso- contratos eléctricos sí, tan desgraciados sí. como Collentry, que fue una Oigan, cosa terrible. Eso Pero- que se acaba de hacer persigue además dejar cerrado el capítulo legal de gente que escudriñando el delito que entraña haber llegado a donde se llegó con el peaje sombra, tuvieran preso ahora, que Mira. van a ser dentro de algunos meses aliados políticos de quienes están dirigiendo Óyeme, el país en déjalo- el proyecto de déjalo- continuidad política. Déjalo ahí, Fernando. No, hay que decir las Perdón, cosas, no, por déjalo Dios. ahí porque vamos a volver. No es que no lo diga, por supuesto. Yo jamás le diría a Yo alguien pensaba no que diga. tú te habías sumado a la censura ahora mismo. Quiero que lo dejemos ahí para ir a la pausa, porque la gran pregunta ahora en este momento es ¿A quiénes se frente incluye? a mucha gente que se frotan las manos y como le preguntábamos ayer también en una entrevista a Manuel Esquea Guerrero hablando sobre el tema, pero es que esa negociación o acuerdo que es político, porque tenemos informaciones incluso que la Cancillería colombiana intervino en este caso. Era lo único que podía hacer el presidente en medio de su buena fe. Luis Abinader, vamos a la pausa, vamos a venir entonces con esos elementos ahí en la mesa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos fuimos. Lo que decía el presidente Luis Abinader para decirnos que nos ahorramos 1.500, 1.600 millones, era que íbamos a dejar de pagar por 17 años, que íbamos a brincarnos esos 17 años y ahí en eso se justificaba el pago de 410 millones. Pero era muy improbable que nosotros duráramos esos 17 años pagando. Por tanto, a mí me pareció mucho un poco propaganda, como propaganda en este caso. Pero el elemento político es importante en todo esto, pero sobre todo si lo conectamos, Fernando,
Fernando, con esa palabra mágica que yo digo que sonaba tan linda en tanto la gente no lo entendía, alianza público-privada, que aunque no es nuevo, ¿no? Porque eso comenzó incluso desde siempre, pero tomó mucho campo con los gobiernos del PLD. Y si no, pregúntenle a Leonel Fernández, que por cierto son los que están como arañitas cuando se habla de este peaje sombra, que comenzó la licitación en el 98 con Leonel, que siguió con Hipólito y que se hizo todo el entramado entonces de nuevo en el 2005, el entramado de estafa, óyeme, delincuencial de todo ese ¿Bajo dirección grupo. de quién? De Leonel Fernández, ¿no? De Leonel Fernández. Y después los otros se hicieron los locos. Pero como decían los amigos ingenieros en el día de ayer, aquí es un asunto que involucra a muchos también. Ellos se quedaban mucho en la parte técnica, los técnicos, los que intervinieron en todo esto. O sea, la verdad, yo digo, pero ¿y esto no es un poco también ir acomodando y condicionando las cosas de cara a esa palabra mágica bonita que se llama alianza público-privada, de la que tanto se ha hablado en este gobierno? Porque es una expresión malvada. ¿Sabes que hay una cosa que me angustiaba no poder estar acompañándole en la discusión del tema? Por lo siguiente, y llamo a la reflexión a todo el que está escuchando y mirándonos ahora. Si ese contrato, como está demostrado y todo el mundo lo admite, es más, la decisión del presidente se justifica porque era oneroso, dice él. Claro. Era oneroso, y para no tener que pagar todo ese chorro de dinero durante 17 años, yo prefiero pagar 450 millones de dólares. No son 3 pesos, ¿verdad? No son 3 No pesos. son 3 pesos. Entonces, decido pagar eso, porque es mejor, diría el presidente, o dicen quienes lo defienden, es mejor un mal arreglo a un buen pleito, que es una máxima populachera a nivel de Buscaba lo que había justicia, dicho el ¿verdad? presidente. El presidente decía que era infame e inaceptable. El proyecto, ¿verdad? Claro. Si ese proyecto era infame e inaceptable, es porque un conjunto de complicidades y de responsabilidades había dejado al país víctima de un delito. Por tanto, ese peaje sombra era un fraude, era una estafa y había sido un engaño. Totalmente. Si había sido un engaño, el problema no era resolver el problema para salir de él aparentemente. El problema era tratar de resolver eso en un ámbito de justicia. Y dije, es que si nos íbamos al arbitraje internacional íbamos a perder. No, esa es la excusa necesariamente. elemental. No, pero vamos a suponer que pudiésemos perder. Ahora, si eso era un delito aquí en el país, yo lo que tenía era que recurrir a las leyes dominicanas, plantearlo como Intervenirlo, delito, porque intervenirlo. eso lo dijo Manuel, o sea, Pero- eso se podía intervenir y no paga, eso no pudimos ahorrar esos Sí, 410 pero millones. espérate, antes de ahorrárnoslo, si yo lo intervengo, óigame bien, lo intervengo jurídicamente, legalmente, porque es un delito, Claro. o porque, como dijo Luis Abinader Corona, es infame. Si es infame, es una estafa. Claro. Y si es inaceptable, es porque era ilegal. Claro. Entonces, si es así, señor presidente, usted lo que debió hacer fue llevar ese tema a la justicia, aquí. Si usted lo lleva a la justicia aquí, usted crea las condiciones para que cualquier arbitraje internacional sencillamente le dé ganancia de causa al país. 1. 2, porque si violó la ley y se demuestra que hubo delito, sencillamente lo que está marcado y señalizado por el delito y por la ilegalidad, tiene el vicio de la ilegalidad por siempre y para todo. Sencillamente nosotros creábamos otras condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si se tomaba el camino de la justicia, señor presidente, había que aquí toparse con una serie de nombres y de grupos económicos que usted, ni el gobierno, ni los grupos dominantes actuales se quieren topar, porque sería incluso en algunos casos de algunos grupos como ir sobre ellos mismos. Entonces, por eso es que hay que examinar el problema más allá de la acción publicitaria que implica lo que ha hecho el presidente. Búscate, por ejemplo, cuáles son los vínculos, o no los vínculos, las empresas de esos dos grupos colombianos, ¿no? Los vínculos empresariales, ¿a qué se dedican? Empresarios del área D, por ejemplo, del cemento.
Tú sabías que de esos Sí, grupos... claro que sí. Exacto, ¿no? Entonces... Pero no solo, y además a Colombia. ¿Y qué capitales implica? Y por eso tú haces la referencia ahorita de que la Cancillería colombiana intervino en el proceso previo. Es oficioso, pero no lo han No estamos negado. diciendo que fueron a la oficina del presidente y se sentaron con él a cuadrar nada. No, no es eso. Están procurando sus empresarios, ¿verdad? Sus inversionistas aquí en el país, por supuesto. Y en eso influyen los grupos locales que se articularon a ese negocio, no ahora, señor presidente, sino desde el origen. Fernando, que deben de ser exactamente esos mismos grupos empresariales que, como aquí, muy cercano a esto, como tú siempre dices, son parte de ese permanente poder, ¿no? Claro. Allá, aquí, porque es el mismo modelo. Y no solo el mismo modelo, son las mismas sociedades. Claro. Son los mismos que hacen joint ventures, son los mismos que hacen acuerdos financieros que terminan tratando de esconderse en dos palabras, en dos conceptualizaciones que están muy de moda en el país, tal y como tú lo planteas. Las APP y los fideicomisos. Y en el caso de las APP hay otra cosa para esta decisión. Es que la Presidencia de la República tiene en una de sus herramientas fundamentales de acción política ese superministerio creado irregularmente como una dirección o como una comisión, pero que funciona como si fuese un ministerio, que es esa dirección de APP. Que por cierto... Que le dio el PLD la ley, pero no le había hecho el reglamento, y en apenas mes y medio este gobierno hizo el reglamento para las APP porque todo estaba soñado como parte de un proyecto nuevo de potenciar la privatización sobre la privatización para terminar de desguazar y de destruir la propiedad pública y lo que queda del Estado en todos los planos. Y la APP es no es un eufemismo, es un instrumento de muerte para la economía que se está utilizando ahora de manera fundamental, Fernando, en la política pública en el país. Hay que decir algo, las APP en sí mismas no necesariamente tienen que ser malas, no, es como aquí se aplican y cómo se utilizan, porque esas alianzas público-privadas, si son a través de contratos, seguimiento transparente y con un Estado que tenga dolientes y que no vaya a lucrar y hacer negocio, claro, nosotros somos un país que institucionalmente somos bastante débiles, entonces ya es la satanización de las APP que en sí misma no necesariamente tendría que ser malo. Ok, pero aquí la experiencia nos deja un sabor bastante más amargo, ¿no? Y no hay ni una micra de razón para pensar que las cosas ahora podrían ser diferentes. Y que a propósito, por cierto, te digo al aire, que a propósito de fideicomiso te tengo de regalo el fideicomiso de Punta Catalina. El que le pusieron en la mano, el que le pusieron en la mano a Drácula. Sí, así mismo, a un dueño de negocio eléctrico. A Drácula. No fue, ¿cómo se llama? El empresario Marrancini. Celso Marrancini. Sí, es el jefe de ese fideicomiso. Él es el jefe. Increíble. Cuando hay gente que ha dicho, ¿y por qué no fue un fideicomiso público? No fue que hasta eso. Claro, es un fideicomiso público. Sí, pero ¿en manos de quién? Ajá, de un empresario. De empresarios privados. De un empresario privado. Así de simple. Pero además, ¿qué empresario privado? Sí, que además pasó por el sector y hay toda una historia. Pero para no irnos muy lejos del tema de las APP, yo pienso y quiero remitir a que se busque en YouTube, porque está de gratis también, un evento internacional, una discusión que organizó el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, en la que participó de manera central un funcionario sobre las alianzas público-privadas, para que vean cómo ven las alianzas público-privadas del propio Fondo Monetario Internacional o desde la esfera del fondo, que está libre de sospecha. También. ¿Por qué? Porque aquí se está vendiendo de que si se hace de tal manera las alianzas público-privadas son buenas. Ivonne, antes de ponerse de moda el tema de las alianzas público-privadas, no se desarrollaban acciones conjuntas, empresas conjuntas, acciones económicas conjuntas, organizadas empresarialmente entre el Estado y organismos privados y empresas privadas y grupos y capitales privados, ¿sí? Por Dios. ¿Y el concepto de empresa mixta de dónde viene? Exacto. Entonces eso es más viejo, como dice el pueblo, que es Racá.
Entonces, no. Ese concepto que aplicó, por ejemplo, como lo aplicó Leonel Fernández con el tema de la privatización, que no fue porque... ¿Cómo le llamó? Capitalización. Capitalización. Anda, qué lindo. Capitalización, que no fue más que privatizar. Y después entonces tener que... ¿Y saben lo que nos costó? Sobre todo en un sector tan vulnerable. Vulnerable porque, claro, se ha convertido en una especie de tinglado mafioso como el sector eléctrico. Lo que nos costó ese desliz de Leonel Fernández, ese mismo que anda por ahí queriendo proponerse de nuevo para dirigir este país, porque la verdad es que hay que ser pechuga, no, pero sobre todo hay que recordarle a la gente ese tipo de desliz, de laxitud, de indelicadeza, de robo. Y es tal vez de las cosas que yo quisiera que ¿cuánto le costó en el sector eléctrico, por ejemplo? Porque la privatización fue a nombre de que, óyeme, el subsidio era una cosa terrible, 205 millones era en ese momento y daba hasta para robar. ¿A cuánto se elevó en el tiempo cuando volvieron hacia atrás? Sobre los 500.000 millones. Y ahora, lo que han hecho y las fórmulas como este gobierno ha enfrentado las cosas, tomó las mismas recetas del PLD, las puso en práctica y sencillamente cuando Diego quiso decir Digo y al revés. O sea, nadie lo entiende porque están haciendo exactamente lo mismo con las mismas recetas, incluyendo hasta el documento casi apócrifo del Pacto Eléctrico. Así lo hicieron con todo, las mismas recetas, porque al final de la jornada los grupos que están dirigiendo la política económica del gobierno y las políticas públicas en este país son los grupos empresariales monopólicos que en aquel tiempo eran los que participaban y querían imponer esa lógica privatizadora. Lo único que ha hecho nuevo el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader, es recuperar el proyecto protoprivatizador de las APP y ponerlo en práctica a una velocidad meteórica. Y la decisión sobre la carretera del peaje sombra, esa decisión lo que quiere es allanar el camino para facilitar que desde la llamada dirección de las APP el camino esté mucho más expedito para seguir privatizando lo privatizado y terminar de privatizar lo que no fue privatizado. Bueno, mientras tanto, señores, hay gente que en estos días, en nombre de esa justicia independiente, que es un buen intento, pero que si hay una verdadera voluntad tenemos que hacer dos cosas. Primero, procurar que eso sea institucionalizado y que aquí no esté a ley de un decreto, por ejemplo, de quien venga a administrar todo esto, por un lado, y por otro lado, conocer el tema de la extinción de dominio. No, digo eso, pero parece ser que a nombre de todo esto, en los próximos días o en los días por venir tendremos nuevos casos y nuevos vinculados. Gente que probablemente no van a ir a la Procuraduría, sino que la Procuraduría tendrá que ir donde ellos. Pero antes de esa lógica, yo quiero hacerte en público porque queda poco tiempo para el programa y quería decir eso. Pero la pregunta nada más que quiero hacer, aunque se quede sin respuestas ahora, para que la retomemos después. La decisión sobre el tema del peaje sombra adoptada por el presidente, pongámosla que es legal. Que era de las alternativas que tenía, o negociar, pero también habían otras, porque lo decía en ese documento de 100 páginas en Manuel Esquia Guerrero. Sí, pero la pregunta es, ¿eso cierra el caso legal para que la infamia que significaba el contrato llegue a la justicia, señor presidente? No lo cierra. Facilita entonces, con todo lo que usted ha hecho, que ese caso se ventile judicialmente por iniciativa del Estado. Pero óyeme, es que ya el Estado negoció y el Estado no puede hacerlo ahora. No, el Estado puede recuperarlo. No, pero ya el presidente dijo que negoció y ahí hubo una negociación política, Fernando. Ahora, el Ministerio Público sí puede hacerlo. El Ministerio Público. Porque eso hay que investigar. Pero el Ministerio Público sí podía hacerlo. Fue el presidente que dijo que eso era una infamia y que era un robo y que era una estafa. Era una infamia y fue usted que lo dijo. Y que era entonces, inaceptable. ¿y la justicia? ¿Y la acción judicial frente a eso? No vamos a perseguir a los ladrones del peaje sombra. Cálmate, Fernando, déjame darte una No, pero yo no estoy alterado. Óyeme lo que te voy a decir. El Ministerio Público, si quiere, puede hacerlo. Ahora. Y debería de hacerlo. Pero con la palabra del presidente incluida. Porque yo digo, señores, internacionalmente tienen que estar riéndose de nosotros, porque cualquier empresario viene a hacer negocio, nos estafa y después nosotros le pagamos. Y le pagamos antes, por adelantado. Además. Fue lo que se quiso hacer con Bahía de las Águilas que ya ve. Oh, Dios mío, y le pagamos antes y todo bien. Y los empresarios de aquí, ¿quiénes son los que están detrás de la empresa Remec? ¿Quiénes son? Hay que buscar eso. Óyeme, y mira, hay que prometer que no vamos a descansar hasta buscar los
nombres de los beneficiarios reales de toda esa barbaridad. Porque esos beneficiarios reales son los que tú lo ves en comisiones, hablando, asesorando, postulando, eso mismo. Así mismo, porque ese es el manto de la impunidad. Porque aquí la lógica siempre es poner ratón a cuidar el queso. ¿Entiende? Ajá, exactamente. No, así no se puede, ¿no? Un país no puede manejarse así. Entonces, nosotros, y mucha gente como nosotros, tú, yo, el país que harto de ese tipo de manejo decidió sacar a las mafias peledeístas del gobierno, no puede sentirse contenta con este tipo de trato a las cosas. Y ese es un elemento que tienen que tomar en cuenta las actuales autoridades, que no es que fue que el PRM era una opción sólida, no, es la decisión de la gente de sacar, como hizo, a patadas al PLD, porque nos restregaban todos los temas de corrupción en la cara, nos restregaban, señores, toda su opulencia, toda su acumulación, hasta que la gente con se hartó. 3 años y medio de movilización callejera para eso. Sepa, y ese era un instrumento a la mano, coyuntural. Ok, pero es la misma gente, no son los partidos que han cambiado, porque si no, no tuviéramos entonces casos en 1 año y pico incorporados de esta administración también a la corrupción, que venían a lo mismo. O no vemos, por ejemplo, congresistas que tomaban el discurso de la gente, ¿verdad? Y entonces eso fue, ya tú sabes, postulado para su propaganda, y ahora han hecho exactamente todo lo contrario. Ahí es que está justamente el punto crítico. Así es. Ahí es que está el punto al que hay que prestarle atención, porque también nos entretienen con este tipo de maniobra para seguirnos metiendo la idea loca de que aceptemos pura y simplemente de que aquí se está desarrollando un cambio en las condiciones de vida de un pueblo, cuando efectivamente este es un gobierno que actúa como si fuese bajo secuestro de esos grupos monopólicos que han dirigido la nación históricamente. Y volvemos al punto de partida, así es, esa bonanza económica no es tal, esa estabilidad no es tal, y si no, vean los últimos acontecimientos dramáticos de dominicanos que saliendo del país, señores, esos que a la economía la refuerzan con sus remesas en nombre de la solidaridad, se exponen, se mueren en el Canal de la Mona, en el desierto de Atacama, ahí en el norte de México. ¿Cuál economía? ¿Y cuál bonanza, Fernando? Vamos a dejarlo hasta ahí, mañana nos vamos a reencontrar de nuevo, señores. Buscando otro punto crítico. Así es. Subimos a la plataforma de YouTube, muchísimas gracias a ti también. Nos reencontramos.